Evangelio de hoy, domingo, 16 de febrero. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 17. Y del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los 12. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos. Y una gran muchedumbre del pueblo. Procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres. Y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame. Por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo. Porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, si usted fuera a una entrevista de un psicólogo y él le preguntara, ¿usted es feliz?, ¿qué contestaría? Vivimos en un mundo de mucha amargura. Muchos se sienten infelices. Son amargados y tratan de amargarle la vida a los demás. También están llenos de quejas, de insatisfacción. Bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Jesús nos dice que Él vino para que seamos felices y dichosos. Hay un libro titulado Buenos días, tristeza, en el que define el caso de las personas que, al no más levantarse, se sienten infelices. Buenos días, tristeza, expresa como las personas que no tienen un objetivo de fe y de amor en la vida. Aun teniendo mucho no tienen nada porque su vida, su existencia está vacía. ¿Qué decimos nosotros al despertarnos? Buenos días, tristeza, o te alabo, Señor, por este nuevo día que me concedes. ¿Somos felices o somos infelices? El Señor dice que, si vamos por su Evangelio, vamos a ser felices, y que si no vamos por su Evangelio, vamos a ser infelices. Estamos llamados a ser felices, pues es la voluntad de Dios. En las bienaventuranzas, tanto las de San Mateo como las de San Lucas, hay un peligro que se juega con dos términos, ricos y pobres. Y como estamos acostumbrados a esta sociedad en que inmediatamente se politiza todo, dinero, no dinero, rico, pobre. Comencemos por decir que en la Biblia, rico es aquel que se llena de sí mismo y se vacía de Dios. Eso es rico ante Dios. El que se ha llenado de odio, de pretensión, de orgullo, posiblemente de cosas materiales, de riqueza. Ese es pobre delante de Dios. Ese es rico delante del mundo, pobre delante de Dios. Pobre delante de Dios. Lo expresa muy bien San Mateo en sus bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Son aquellos que se sienten necesitados de Dios, que se arrepienten de sus pecados, que van por el camino de Dios. Hay que partir de ahí. Si no, se buscan, se sirven las bienaventuranzas para aplicarlas a uno y a otros y dividir la sociedad. Y no es eso. Más bien, la pregunta sería, ¿soy feliz o soy infeliz? Si me siento infeliz, si estoy lleno de quejas, si estoy inconforme con todo, si soy un amargado y le estoy amargando la vida a los otros,
no soy buen cristiano. Jesús no está reinando en mí, porque Él vino precisamente para que yo sea feliz. Y Él me garantiza, si tú vas por mi camino, tú vas a ser feliz. Jesús no está alabando la pobreza económica. No quiere que se multipliquen los pobres. Quiere que los pobres se superen, y que nosotros, los que tenemos un poquito más, ayudemos. Y solo se puede ayudar con el sacrificio, con la generosidad, con la caridad, con el amor. Solo se puede. Entonces, un millonario delante de Dios puede ser pobre de espíritu, porque tiene mucho y es muy generoso y sigue el camino de Dios. Ese es pobre de espíritu, y a muchos eso no les va a parecer. Pero según el Evangelio, si es por eso, las bienaventuranzas no deben servir como algo de tipo sociológico, y entonces dividir la sociedad. ¿Usted aquí? ¿Nosotros aquí? No. La pregunta es si soy feliz. Yo debo ser feliz. Estimados hermanos, ahora, ser feliz no quiere decir ausencia de problemas. No quiere decir que yo no voy a tener enfermedades, crisis. No, eso no quiere decir feliz. Feliz, en la Biblia, es aquel que tiene la bendición de Dios a pesar de las tormentas en que se encuentra. A nadie el Señor le ha dicho, tú no vas a tener tormentas. A nadie se lo ha prometido. Y vamos al caso concreto. Cuando la Virgen María llevó a su muchachito por primera vez al templo, Simeón, lleno del Espíritu Santo, no porque a él se le ocurrió, le dijo, este niño es signo de contradicción. Te va a traer muchos problemas. Por eso, una espada de dolor te va a atravesar el alma. De entrada, a la Virgen María le dijeron, te va a traer muchos problemas este hijo. Y de veras, ¿cuántos problemas tuvieron la Virgen María y José por aquel niño? ¿Por aquel hijo? Es que era Dios y hombre. No había nacido y él les traía problemas. Por el embarazo de tipo virginal de la Virgen María. Y los problemas. Y sufrió tanto José. Pero en medio de eso, se capta el gozo de la Virgen María, que canta, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Ellos no son aquellos amargados y que están amargando. Otros alaban al Señor, bendicen al Señor, son felices. Saben que tienen la bendición del Señor, que van por el camino del Señor. Y eso es muy importante. Es muy importante que nos preguntemos con sinceridad si vamos por ese camino. Los apóstoles no eran ricos. Tenían muchas privaciones y los mandaba a misiones difíciles. Y el Señor les preguntó, ¿a ustedes les faltó algo cuando yo los envié? No, Señor, no nos faltó. Y esta es la promesa del Señor. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás se les va a dar por añadidura. O sea, lo necesario no les va a faltar. Esta es la promesa del Señor, pero no para todos. Si alguien es un pobre haragán y que no se esfuerza, el Señor no le está prometiendo nada. El Señor a todos nos promete, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás se les va a dar por añadidura. El Señor quiere que vayamos por ese camino recto de bendición. Tengamos mucho o poco dinero, y vamos a tener la bendición. La Virgen María y José no eran ricos. Hay un dato en la Biblia muy interesante. Cuando llevaron a Jesús, tenían que ofrecer un cordero. Pero si no tenían dinero para un cordero, a los que no tenían el dinero necesario para el cordero se les permitía que ofrecieran 2 palomitas. Y expresamente dice que José y María ofrecieron 2 palomitas. Quiere decir que no eran ricos económicamente, pero delante de Dios eran ricos espiritualmente.
tenían bendición. Eran bienaventurados. Bienaventurados porque tenían la bendición del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Por otro lado, también esta promesa del Señor hay que tenerla muy en cuenta. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás se les va a dar por añadidura. Esa debe ser mi fe. Si yo voy por el camino del Señor, el Señor no me está prometiendo que no voy a tener problemas. No me está prometiendo que no voy a tener enfermedades. No me está prometiendo que no voy a tener crisis en mi vida. Me está prometiendo que voy a contar con su bendición. Y eso me va a hacer feliz. El Padre Pío sufrió muchas dificultades y persecuciones, pero tenía la paz de Dios. San Juan Bosco, cuando sonreía mucho, decía, «Si sonrío tanto, es porque tengo muchos problemas». Él aceptaba la voluntad de Dios y enfrentaba grandes dificultades. El Señor quiere que vivamos esa felicidad, que la busquemos, y que si no la tenemos, nos preocupemos. En sus bienaventuranzas nos dice, llorarán, los perseguirán, los marginarán. ¿Por qué? Porque el cristiano es como el patito feo del cuento. No es que sea feo, sino que es diferente a los demás. Y la gente no tolera lo diferente. Un cristiano de verdad sigue el camino de Jesús y va contra la corriente del mundo. No se deja corromper ni se doblega. Piensen en esto. En una oficina pública, llega un cristiano de verdad, no solo de misa dominical, sino de todos los días. No se deja llevar por la corrupción. ¿Qué pasa? Se convierte en un estorbo. Donde todos alargan la mano y se callan, él no lo hace, y lo persiguen. La sociedad está llena de corrupción, pero el Señor dice, «Bienaventurados los limpios de corazón». En un mundo que busca lo torcido y lo sucio, el que es limpio es despreciado. El cristiano tiene la frente en alto y está dispuesto a enfrentar eso. En cambio, el que no es ni frío ni caliente, a ese nadie lo persigue porque se acomoda a todo. Pero el cristiano verdadero sigue el camino recto de Dios, aunque le cueste. Imaginen a un cristiano honesto en un mundo corrupto, o a alguien limpio de corazón en una sociedad que normaliza la inmoralidad. Tendrá problemas, sí, pero no se sentirá infeliz. Los primeros apóstoles fueron azotados por seguir a Jesús y, en lugar de quejarse, daban gracias a Dios porque habían sido dignos de sufrir por su nombre. San Pablo estuvo en la cárcel, y aún así alababa a Dios. Esa es la felicidad que el Señor quiere para nosotros, una felicidad basada en su bendición, no en las circunstancias externas. Por eso, preguntémonos hoy, ¿soy feliz? ¿O vivo quejándome y amargando mi vida y la de los demás? Jesús nos asegura que, si seguimos su camino, seremos felices. Cuando Jesús pronunció las bienaventuranzas, también nos dejó 4 advertencias. Estas nos invitan a examinar nuestra vida y nuestra relación con Dios. No son amenazas, sino llamados de amor. El Señor quiere que no pongamos nuestra confianza en lo pasajero, sino en lo eterno. Ay de ustedes, los ricos, porque ya han recibido su consuelo. La riqueza en sí misma no es un pecado. El problema surge cuando el corazón se apega a ella y se olvida de Dios. Muchas veces, el dinero y las comodidades nos dan una falsa sensación de seguridad. Pero, ¿de qué sirve acumular bienes si nuestra alma se aleja del Señor? Jesús nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo material. Nuestra mayor fortuna está en el amor, en la generosidad y en la confianza en Dios. San Francisco de Asís, siendo de familia acomodada, renunció a todo por seguir a Cristo.
Comprendió que la mayor riqueza es tener a Dios en el corazón. Ay de ustedes, los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hoy vivimos en un mundo que nos dice que la felicidad está en el placer inmediato. Nos invitan a buscar la satisfacción en la comida, el entretenimiento y la comodidad. Pero Jesús nos advierte que, si solo buscamos saciarnos con lo mundano, tarde o temprano sentiremos un vacío interior. Solo Dios puede saciar el hambre del alma. Cuando ponemos nuestro corazón en Él, encontramos un alimento que no perece. Su amor llena cada espacio de nuestra vida. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque van a llorar y a lamentarse. Esta advertencia no significa que no podamos disfrutar de la vida. Jesús nos invita a reflexionar sobre qué tipo de alegría buscamos. Hay risas que vienen del bien y otras que nacen del pecado, del egoísmo o de la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. La verdadera alegría está en vivir según la voluntad de Dios. Una alegría basada en el pecado se convierte en tristeza tarde o temprano. Pero si nuestra alegría es el amor, la fe y la esperanza, nunca nos faltará el gozo, aun en medio de las dificultades. Ay de ustedes, cuando todos hablen bien de ustedes, porque así trataron a los falsos profetas. A veces, queremos quedar bien con todos. Tememos ser criticados por defender nuestra fe o por ser diferentes al mundo. Pero Jesús nos dice que no podemos ser tibios. Si todos nos aplauden, quizás estamos siguiendo al mundo y no a Cristo. Los santos fueron perseguidos porque vivieron la verdad del Evangelio. Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II y el Padre Pío enfrentaron críticas, pero se mantuvieron firmes en su fe. Sigamos su ejemplo y no tengamos miedo de ser luz en medio de la oscuridad. Jesús nos advierte con amor para que despertemos y pongamos nuestra confianza en Él. Que no nos dejemos engañar por las falsas seguridades del mundo. Busquemos la verdadera riqueza en Dios su palabra, que es alimentemos nuestra alma, viviendo con alegría y sin miedo de defender nuestra fe. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.